Hola, ¿cómo están? Vamos a hacer unos ejemplos de aplicación con Excel de la combinación de tasas, tasas mixtas y tasas internacionales o tasas con cambio de moneda. Para ello, vamos a utilizar unos formatos que facilitan mucho más y agilizan los cálculos que puede hacer Excel. Estos formatos se encuentran en el sitio web del libro Fundamento de Matemáticas Financieras de Guillermo Buenaventura, que ha editado ECOE Ediciones. ¿Cómo lo trabajaríamos con tasas mixtas? Miremos un ejemplo. Tenemos aquí una tasa del DTF más 10% anual mes vencido. Si en ese momento consultamos si el DTF nos da 5% de efectivo anual, nosotros podríamos trabajar esta conversión de la siguiente manera. Colocamos aquí en estas cuatro celdas la información inicial y aquí obtenemos la información final. Veámoslo. Primero, trabajamos la tasa dominante. La tasa dominante siempre será la tasa fija. ¿Por qué? Porque ella lleva automáticamente la denominación o apellido, entre comillas, de la tasa. En este caso, tendríamos que esa tasa es 10%. Y como es anual mes vencido, tendríamos número de periodos por año 12. Ahora, la otra tasa le ponemos nominal, normalmente está en efectivo, pero también cabría, o sea, nominal para hacerla más general, sería la tasa cambiante o la tasa variable. La tasa variable en este momento la encontramos en la información que está en 5% efectivo anual. Entonces le colocamos aquí el 5% y recuerden que el efectivo anual es exactamente anual año vencido. O sea, ¿cuántos años hay en un año? Uno. Y como es vencido, se le pone también positivo. Le ponemos uno allí y él nos hace todos los cálculos y encontramos que esa tasa es efectivamente 15.95% efectiva anual. El formatico nos da unos cálculos adicionales. Cada una de las tasas nos las pasa a unas tasas efectivas. La 10 anual mes vencido es 10.47 efectiva anual. La 5 efectiva anual pues es 5 efectiva anual. Y aquí lo que trato de decirles es que si nosotros sumamos esas dos tasas, las sumamos, el resultado no es igual. Definitivamente esta suma es menor, un poco tanto menor que la real, la que debe ser. Como les decía en la charla anterior, el efecto de hacer primero la conversión efectiva y luego sumarlas está evadiendo el efecto de composición que tiene una tasa sobre la otra y la otra sobre la una. Entonces, por eso, al evadir ese efecto, nos da una tasa menor. Este cálculo realmente es cerrado. El cálculo aceptado es este, que hace resumidamente este formato, que es la conversión de la tasa variable a la denominación de la fija para luego sí poderlo sumar en la misma base y una vez que lo tenemos allí, convertirlo a tasa efectiva anual. Vamos a ver dos casos de estas tasas mixtas que tienen alguna interpretación un tanto distinta. Veamos el primer caso. Tenemos las mismas cifras que antes, 10% más DTF o DTF más 10%, pero con una situación. No tenemos la denominación de la tasa aquí. No está. En el caso anterior sí la teníamos y era el 10% no el vencido. Aquí no. Entonces la pregunta es, ¿qué denominación le colocamos? Lo estándar, porque así fue la costumbre, es colocarle la denominación que tiene la DTF originalmente. Y esa denominación era anual trimestre anticipado. Entonces, por defecto, cuando no tengamos la denominación de la tasa, será la estándar de la variable. Pero la estándar no es aquella donde encontremos la información, porque esto puede cambiar. La estándar es la que le reconoce el mercado. Y el mercado en Colombia le reconoce a la ETF anual trimestre anticipado porque durante mucho tiempo, muchos años, así se daba la información. Entonces aquí tendríamos que colocar nuestro 10% y acá el número de periodos, como sería anual. Trimestre anticipado serían 4 trimestres por año, pero al ser anticipado tendríamos un menos, o sea, le colocamos menos 4. Y a la ETF el mismo 5% efectivo anual, lo cual nos da una tasa mayor, dado que el anual trimestre anticipado pues cobra más interés efectivo
que el anual mes vencido. ¿Se dan cuenta? Aquí nos había dado 15.95, aquí nos ha dado 16.34. ¿Ok? Digamos que esto es lo ortodoxo. Algunas entidades podrían interpretarlo distinto y dicen, no, las tasas deben darse en Colombia en efectivo anual. Entonces, cuando las tenemos así, la vocación es que sea efectivo anual. Esto tiene muchas complicaciones y yo me quedo con lo clásico que es esto y les recomiendo que siempre sea así. O sea, cuando no tenga denominación, se toma por defecto la denominación clásica que es anual, trimestre anticipado. Porque si le ponemos el efectivo anual, nos encontramos con otro problema. Veámoslo. Este es un caso muy común hoy por hoy en donde las financieras le colocan a la tasa mixta el efectivo anual. Entonces, de acuerdo a la definición clásica y lo que debe ser, pues debemos sumar las dos tasas. Entonces, al sumarla, decimos, habrá una tasa que es la tasa fija del 10% y como tiene el apellido efectivo anual le ponemos 1. Y acá le pondremos el 5% de la ETF también con 1. Entonces, sencillamente ellas se suman y al sumar me queda 15% efectivo anual. Esa es la posición ortodoxa, real, y esa es la posición de la academia. Pero algunas financieras cada vez más están interpretando esto de una manera distinta. Obvian el hecho de que está sumando estas dos tasas y dicen, no, las tasas deben componerse. Como vamos a ver más tarde, la tasa de composición pues da más alto. ¿Por qué? Porque hay una multiplicación, como lo vimos en la charla anterior. Fíjense que aquí he tomado las dos tasas efectivas que son las mismas y las he compuesto. Aquí está la tasa compuesta efectiva. Si ustedes ven la fórmula, es una fórmula de multiplicación y esta tasa da más alta que la tasa ortodoxa. De manera que en este caso, cuando se coloca el efectivo anual, lo que está surtiendo efecto hoy es que la banca cada vez más está interpretándola como si fuera una tasa compuesta y toma este resultado. En el caso de la academia, estamos siempre sosteniendo que pasa este resultado. Ustedes pueden tomar partido. Aquí la discusión está más o menos en la mitad. Entonces no podemos obligar a que usted evite esta interpretación de la banca, que da un poco más alta la tasa, o ponga aquí. Yo les recuerdo, esto es 0.5%, o sea, a un prestatario le subirá la cuota 1.000 o 2.000 pesos mensuales, pero si usted mira a un banco que tiene 1 millón de prestatarios, pues serán 1.000 o 2.000 millones y esto sí que le hace diferencia. Por lo tanto, ustedes pueden hacer la interpretación ya cuando aparezca efectivo anual. Pues bien, estos son los casos de tratamiento de tasas mixtas fundamentalmente en Colombia. Ahora, si podemos hacer tasas mixtas en el extranjero, tenemos exactamente el mismo caso, pero me interesa mostrarles cómo se trabaja la conversión de tasas de acuerdo con las monedas. Ejemplo. Tenemos una tasa en dólares del 4% anual mes vencido y tenemos una devaluación esperada durante el próximo año del 2.5 del peso frente al dólar. ¿Qué quiere decir? Que esperamos que dentro de un año el dólar esté 2.5% más costoso que ahora. ¿Qué es lo que hacemos? Pues hacemos la multiplicación o podemos utilizar este formatico. Primero se toma la tasa en divisa, en este caso la tasa en dólares es 4% y como es anual mes vencido, pues le ponemos 12 periodos por año. Y luego hacemos la introducción del dato de la devaluación, que en este caso es 2,5% y el número de periodos por año pues es 1. Casi siempre será así 1. Y entonces acá nos da la tasa en moneda colombiana. O sea, este 4% anual mes vencido en dólares, que realmente es un 4,07 efectivo anual en dólares, sería equivalente a 6.68% efectivo anual en pesos. ¿Qué quiere decir? Si usted tiene la posibilidad de invertir en el extranjero o tiene la posibilidad de invertir en Colombia, pues sabrá que si en el extranjero le están ofreciendo 4%, eso equivale a que en Colombia le den 6,68. Entonces usted va a un banco y si el CDT le está dando 5, dice no, me voy para el extranjero porque allá convierto mis pesos a dólares y al final voy a tener dentro de un año un 6.68 contra un 5 que me está dando el banco. Pero si el banco le da un 7% o aún un 6,68, pues usted preferiría no correr el riesgo de trasladar la moneda, riesgo financiero, pues de que cambie un poco la devaluación, de trasladar moneda a dólares y luego a pesos y lo dejará en Colombia. En esto también se fijan los bancos para fijar su ETF, ¿no? No pueden estar muy por debajo de lo que sería el equivalente en el extranjero porque entonces los grandes capitales
irían a tomar depósitos a término en el exterior. Muy bien, con esto hemos colocado los ejemplos de el uso del Excel y sobre todo los formularios que facilitan el cálculo de estas tasas combinadas, en el caso de tasas mixtas y tasas compuestas por cambio de moneda, y lo pueden obtener en el sitio web o el SIL del libro Fundamentos de Finanzas, Fundamentos de Matemáticas Financieras. Fundamentos de Matemáticas Financieras, el sitio web o el SIL de ese libro. Espero que haya sido de utilidad esta charla. Nos vemos en una próxima oportunidad.